¿Quieren encontrar? No, puedes empezar. ¿Puedo Bueno. primero? Bueno, Nuria Marcimian es una especialista en el tema del trabajo con personas con autismo desde la musicoterapia y dirige suele organizar y coordinar junto con otra colega un posgrado de musicoterapia en autismo que lo dictan en el Hospital Italiano Buenos Aires. Bueno. Gracias, Cora, y gracias a ustedes por estar presentes y por la escucha. Y bueno, después de mi presentación, que no la voy a hacer muy larga, abrimos a preguntas, comentarios y demás, ¿sí? Bueno, la idea es presentarles el abordaje lo más ampliamente posible dentro de lo que nos da el tiempo. Hay mucho para contarles, para eso hemos organizado esta formación de la cual Cora les hablaba. Esta formación tiene una duración de 1 año, con lo cual imagínense lo que les puedo compactar en esta hora que vamos a estar juntos. Es muy poquito, pero bueno, sepan que les voy a intentar transmitir todo lo que conozco hasta el momento. Siempre hay mucho por conocer. La realidad es que la palabra especialista, que como Cora decía recién, me queda un poco grande todavía, porque sigo aprendiendo todos los días, pero bueno, ahí estoy en el camino de empezar a transmitir un poco la experiencia y los conocimientos que fui teniendo a lo largo de este tiempo. Para hoy por hoy tener una formación de posgrado como la que tenemos, hemos atravesado un camino muy largo en tanto instalar la disciplina dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario, con todo lo que eso implica formando parte de un hospital general, digamos, un hospital grande como es el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero dentro de lo que es el Servicio de Salud Mental Pediátrica. Hoy por hoy mi colega Mariana Nuzzi sigue trabajando ahí como coordinadora del equipo, una de las coordinadoras del equipo. Y bueno, yo participo de la formación, digamos, de la formación de posgrado. Pero bueno, para contarles que esto no se hizo de la noche a la mañana, sino que fue un camino de mucha formación para nosotras, de mucho recorrido clínico, para después poder pensar en cómo transmitir todo esto, ¿no? Bueno, voy a empezar por algo muy, muy de base, pero que me parece que está bueno que repasemos, que tiene que ver con cómo entendemos la música en el contexto de la musicoterapia. Y la música no como solamente un estímulo que nos llega al oído, sino como una experiencia. La experiencia musical es una experiencia realmente muy integradora y muy abarcativa que inicia desde los primeros tiempos de un ser humano, desde ontogenéticamente pensándolo hasta filogenéticamente desde el inicio de la humanidad casi, ¿no? Fíjense, las pinturas rupestres ya incluían a personas haciendo música, o sea que el ejercicio del hacer música y del experimentar con la música es realmente milenario. Así que por eso también podemos pensar en una disciplina que tenga como base el trabajo desde este lenguaje, porque es muy milenario justamente, ¿no? Ahora, como se entendía el uso de la música en los tiempos del Homo sapiens, por supuesto que hoy día conocemos mucho más de esas implicaciones, ¿no? Y hoy podemos ponerle nombre y podemos investigar y podemos conocer mucho más todas las implicaciones que tiene el usar la música como una experiencia terapéutica, ¿no? Ya no como parte digamos, de solamente del escuchar o de compartir música, pero sí que tiene esta base. Y también piensen en un bebé cuando nace y llega al mundo, muy probablemente va a haber un cuidador que lo va a recibir y que va a empezar a incluir a esta personita en la cultura, expresándose no con palabras, sino con sonido, ¿no? Como el idioma maternés que le llamamos, ¿no? Esta forma de acercarse a un cuidador a su bebé, más allá que sea mamá, papá, quien sea, no va a ser desde las palabras, sino desde estas melodías que comunican. Estamos atravesados por la emoción, estamos atravesados, a ver si me avanza la... Bueno, no, esto no me avanza. Ahí está, como una base innata,
con una base congénita, como les comentaba recién, en donde esas primeras interacciones son musicales, ¿no? Se pone en juego el lenguaje verbal y la simbolización. Piensen en las letras de las canciones. Muchas veces transmiten contenidos que van más allá de lo que dicen, ¿no? Sino a través de metáforas, a través de imágenes. La música también forma parte de momentos significativos de las personas. Cuando decimos la música que te recuerda una Navidad con tu familia, la música que te recuerda el primer recital al que asististe, ¿no? La música que te recuerda cuál fue la canción que primeramente te cantó tu mamá o tu papá. O sea, todo eso tiene que ver con una memoria episódica y autobiográfica que se va instalando y que está ligada a estas representaciones que construimos con la música. Por supuesto que es parte de la emoción de las personas, por todo lo que a nivel cerebral, el impacto que tiene, y entonces podemos hablar de que la música es parte de nuestra identidad, porque cumple una función y un rol en todas estas experiencias. Todos vinimos al mundo como músicos, es una frase muy conocida de los autores Nordoff y Robbins, que son los creadores del modelo de musicoterapia creativa, y ellos lo que sostenían, lo que pensaban era que cualquier persona, más allá del déficit, discapacidad, problemática, condición que tenga, puede desarrollar esa música que tiene internamente. Y esto realmente lo podemos observar cuando trabajamos con personas en el espectro del autismo. Por más dificultad que aparezca, por más impedimento, dificultades, después ya vamos a poner un poco esas palabras en duda, ¿no? Todos pueden hacer música y todos pueden conectarse desde la experiencia musical. ¿Y por qué la música puede ayudar? Un poco por todo esto que les dije. Somos en la música tiene un impacto a nivel físico de ordenar un montón de ritmos biológicos, desde el ritmo del corazón, el ritmo de nuestra presión sanguínea, ¿no? Todos los ritmos biológicos son parte de esto que se va organizando en torno a estos ritmos, ¿no? Forma parte de nuestra emocionalidad, ¿sí? Si recordamos esto, momentos significativos de nuestra vida probablemente también estén montados sobre momentos musicales, ¿no? Esto de la primera canción que nos cantaron, la primera canción que cantamos una Navidad, la primera canción que escuchamos cuando tuvimos un cassette, de aquellos que son ochentosos como yo que nacieron en los 80, el primer cassette que tuve, ¿no? Qué canciones aparecían en ese dispositivo, o cuando me regalaron mi primer CD, por ejemplo. Mi primer CD, me acuerdo como anécdota, pero que viene al caso, fue Circo Beat de Fito Páez. Así que imagínense cómo estaré ahora con el tema de la serie de Fito Páez y demás, ¿no? Eso está albergado en la memoria de las personas, de que a mí me ponen un tema del CD Circo Beat y yo tengo 12 años nuevamente. Y ahí aparecen todos los recuerdos de mis 12 años de cuando me regalaron ese primer CD, ¿no? Entonces la música va directo y por eso tiene realmente tanto poder, ¿no? Para las personas. También la música, a partir de esa percepción que podemos hacer y de ejecutar música, se ponen en funcionamiento un montón de circuitos a nivel cerebral y de, digamos, sistemas en la corteza cerebral que se ponen en funcionamiento a partir del escuchar o de producir música. A nivel social, por supuesto. O sea, imagínense todas las personas digamos, que se vinculan, ¿no? Aquellos musicoterapeutas, por ejemplo, que trabajan en musicoterapia comunitaria, en donde la experiencia musical está al servicio de la socialización de las personas. ¿Por qué? Porque la música también forma parte de la socialización, de las representaciones sociales, ¿no? Y también como una conexión espiritual y existencial. Muchas veces las personas que están en sus últimos días de vida, lo único que quieren hacer es escuchar música o que les canten, porque eso los acerca con esa trascendencia. Así que fíjense
que la música está atravesando todas las áreas del ser humano, y por eso hay una disciplina que se llama musicoterapia que viene a hacer uso de este lenguaje. No es solamente un recurso, ¿no? Duden un poco cuando les digan la música es un recurso en el contexto de musicoterapia. En el contexto de musicoterapia la música es mucho más que un recurso. La música es el lenguaje a través del cual nosotros vamos a comprender a la persona y vamos a intervenir para poder ayudarla. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? En musicoterapia la música se considera un medio terapéutico para trabajar en pos de objetivos terapéuticos, ¿sí? Que los vamos a ir pensando, planificando, ¿sí? Y la música en el arte, bueno, tiene otro fin, que es agradar, que es producir algo que sea lindo para las personas, que les permita ampliar su percepción, que les permita conectarse, ¿no? Pero no es un fin terapéutico en sí la música en el arte, ¿sí? Sino es el arte por sí mismo, de generar una producción que sea agradable para la persona, que le dé bienestar, pero no necesariamente que lo ayude con sus problemas. Si eso después se produce, buenísimo, pero ahí no necesariamente hay un musicoterapeuta que está trabajando. En donde sí hay un musicoterapeuta es en musicoterapia. O sea, dicho de otra manera, no hay musicoterapia si no hay un musicoterapeuta ejerciendo ese rol, ¿sí? ¿La música puede ser terapéutica en sí? Sí. ¿Es musicoterapia? No, porque no está el musicoterapeuta. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, está bueno como recordarlo. La música por sí misma no cura. Puede ser alivianadora, puede ser satisfactoria, sí, por supuesto, pero si no hay un musicoterapeuta, ¿cómo sé si yo mejoré? No lo sé, no, o no lo sé muy exactamente, ¿no? Bueno, recordemos entonces, está bueno como para ahí refrescar un poquito qué es la musicoterapia. Nosotras tomamos esta definición, que es un poco la que más quizás nos ayuda a repensar los procesos que se ponen en juego. Es un proceso sistemático de intervención en donde el musicoterapeuta ayuda al paciente a promover su salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones desarrolladas a partir de estas que funcionan como fuerzas dinámicas de cambio. Es decir, en musicoterapia va a estar el musicoterapeuta, como dije antes, porque sin musicoterapeuta no hay musicoterapia realmente. Va a estar el paciente puede ser un paciente individual, un grupo de pacientes, una comunidad de personas, beneficiarios, si se quiere llamar, como cuando el musicoterapeuta trabaja en ámbito comunitario, por ejemplo, no necesariamente la palabra paciente, pero bueno, esto es un modelo muy esquemático, ¿no? Pensado muy desde lo clínico, si se quiere. Y la música como agente de intervención, o sea, nosotros podemos realmente pensar en objetivos terapéuticos para la persona, y asimismo la música también va a generar cambios, pero entendida dentro de este contexto, ¿sí? No solamente por escuchar música, porque si no estás en musicoterapeuta entendiendo lo que sucede, no hay musicoterapia, no existe la musicoterapia. Entonces, esto de la farmacopea musical, de ponete la música o el efecto Mozart, ¿no? En el efecto Mozart no hay un musicoterapeuta interviniendo, por lo tanto no podemos decir exactamente qué es musicoterapia, pero sí, en el contexto de musicoterapia, la música de por sí juega un rol muy importante en esto de abrir situaciones, producir situaciones de comunicación, producir situaciones en donde el paciente muestra su potencial, ¿no? Porque es un lenguaje muy, muy importante y muy significativo. Bueno, una vez que les hablé de la musicoterapia, ahora les voy a contar un poquito del autismo. Vamos a repasar muy brevemente y no pretendo tampoco que comprendan absolutamente todo lo que les voy a decir ahora, porque bueno, esto implica una formación, ¿sí? O meterse un poquito más para el que le interese después, una vez que terminan su formación de grado, poder investigar un poquitito más. Pero a grandes rasgos, poder entender que la conceptualización del autismo ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, que lo que entendemos hoy por autismo no es lo que se entendía, no es exactamente, o sea, seguimos compartiendo algunas situaciones nodales y centrales que hoy les voy a contar,
pero que ha sufrido modificaciones, ¿sí? Ha sufrido bastantes modificaciones, como cualquier condición de la salud mental, digamos, ¿no? O como cualquier condición del ser humano, que se entiende que por el mismo desarrollo de la humanidad y de otras formas de acceder al conocimiento también las vamos ajustando, ¿sí? Bueno, tenemos algunos autores importantes que a lo largo de la historia, desde principios del siglo XX, como ven, han intentado entender de qué se trata esta condición, ¿sí? El primero fue Bleuler, ¿sí? Quien eh, habló habló de la palabra autismo, pero no como una condición en sí misma, sino como una característica que formaba en su momento parte de lo que era la esquizofrenia. Sí, o sea, la historia del autismo viene en su primer capítulo, si se quiere, muy unido a la esquizofrenia, a la definición como nosología, digamos, psiquiátrica, ¿sí? Esta palabra autismus, él la usó ¿para qué? Para describir los síntomas de fantasías peculiares que estaban presentes en niños con esquizofrenia. O sea, él consideraba que niños con la condición de esquizofrenia eh, poseían esta característica autista en relación a que se aislaban en su imaginación, ¿sí? Se aislaban en estas fantasías, ¿sí? Esto es, imagínense, un primer modelo de cómo pensarlo, pero ya el tema del niño aislado, esta idea tan prevalente, si se quiere, que no hasta hace tanto estuvo muy presente en la historia del autismo, empieza con Bleuler. Después, avanzado un poquito más el tiempo, a principios de la década del 40 tenemos a Leo Kanner, que fue un psiquiatra austríaco muy importante, que fue el primero realmente que separa la idea de la esquizofrenia descrita por Bleuler y arma esta nosología del autismo, ¿sí? Ya separado, ¿sí? Entonces, él describió en su momento lo que llamó autismo infantil temprano. ¿Infantil por qué? Porque la población que él estudió era un grupo pequeño de niños, creo que eran 11 si no me equivoco, o sea, el estudio de él habla de 11 niños en los cuales él describía varias características que tenían que ver con una soledad autista en el sentido que Bleuler había descrito, es decir, esto del aislamiento, ¿sí? Del aislamiento del resto de sus familiares o de las personas que estaban cerca de ese niño. Invarianza ambiental, él lo describía como esta dificultad en el afrontamiento de cambios en la rutina. Esto es lo de la invarianza ambiental, o sea, un niño que quería o deseaba que todo fuese todo fuese igual durante su día, ¿no? Que esto del afrontamiento de cambios se le complicaba bastante. Excelente memoria, expresión inteligente de ideas por ahí que no estaban tan presentes en otros niños de esas mismas edades, o sea, niños que por ahí recordaban todos los números de los autobuses que pasaban cerca de su casa, o que podían decir, no sé, todos los nombres de marcas de autos, por ejemplo, ¿no? Algo que por ahí niños de esa edad no se interesaban demasiado. A eso iba con la expresión inteligente. Hipersensibilidad de estímulos, mutismo, lenguaje sin interacción comunicativa real. ¿Esto qué quiere decir? Por ahí niños que hablaban mucho, muchas palabras quizás sueltas o frases elocuentes, pero muy poca interacción con otras personas, ¿sí? Muy poca interacción real, ¿sí? Más allá de tener ese lenguaje tan amplio. ¿Sí? Y limitaciones en la variedad de la actividad espontánea. La actividad espontánea se refería al juego simbólico, al juego en donde el niño quizás jugaba con muñecos. Esto era como muy, muy restringido, ¿sí? Y también algo que no está ahí, pero que es muy importante, que tiene que ver con la excelente memoria, él destacaba la memoria musical de los niños. ¿Sí? De ese grupo de pacientes que él observó en aquel momento. O sea, fíjense, desde Kanner estamos hablando de la tendencia a el interés grande por la música. ¿Sí? Después vino Hans Asperger a finales de la década del 70, y él decía que, digamos, este autismo infantil que había sido descrito por Kanner
encontró algunos chicos que presentaban algunas características comunes, pero que tenían algunas diferencias. Por ejemplo, diferencias en el desarrollo del lenguaje. Es otro, ¿no? Es otro grupito de niñas que él empieza a estudiar. Muchas dificultades en las habilidades motoras y originalidad en el pensamiento, ¿sí? Pero los mismos deterioros principales que había descrito Kanner estaba ahí. Esto es lo que hoy da como referencia a la condición llamada síndrome de Asperger, en honor a esta persona que un poco describió esa otra forma de autismo, ¿sí? Lorna Wing vino después, ella es la autora de la famosa tríada de Wing, en donde ella describió que había 3 dimensiones alteradas en el continuo autista. Ella es la primera, y por algo, un pensamiento, cerebro femenino que está pensando en esto, en relación a que pudo pensar el autismo por primera vez no como un listado de síntomas, sino como un espectro, como un continuo de características, en donde hay características que están más presentes en algunas personas y otras características que están en menos significancia. Es decir, pero en todas van a compartir estas características, ¿sí? Trastorno, ¿a qué me refiero con estas dificultades? Trastorno de la reciprocidad social, trastorno de la comunicación verbal y no verbal, y ausencia de la capacidad simbólica y la conducta imaginativa. ¿Todos tienen estas características? Sí. El tema es que hay algunos que tienen más trastorno de la reciprocidad social, pero quizás un poquito más de capacidad simbólica, ¿sí? Hay niñas que son no verbales, sin embargo tienen mucha intención comunicativa y se comunican muy bien. O sea, empiezan a haber variaciones. Ella es la primera que realmente piensa en esto del espectro, el espectro como algo conceptual para pensar el diagnóstico. Luego vino todo lo que es el desarrollo de los manuales de psiquiatría, los famosos DSM, que seguramente ya habrán estudiado. El DSM-3 lo caracterizó como una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo, ¿sí? El DSM-4 ya no habló de autismo, sino de trastorno generalizado del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es autismo como una característica única, sino que estas características se comparten en varios trastornos. ¿Cuáles son? El autismo clásico, que el autismo clásico es aquel que había descrito Kanner, ¿sí? También la comparte estas características, estos déficits, están en el síndrome de Rett, están en el trastorno desintegrativo infantil, están en el síndrome de Asperger y están en el trastorno generalizado del desarrollo, no especificado, esta gran característica en donde ninguno me encaja y lo encajo acá, ¿no? Un poco eso es muy característico de los DSM. O sea, pero todos tienen o digamos, presentan estas características que son importantes para pensar el desarrollo. Ahora, el salto cualitativo que hace el DSM-5 es pensar en, digamos, ya un trastorno del espectro del autismo, volviendo más a la idea de Lorna Wing, que en realidad es lo que más vemos, ¿sí? en relación a que hay personas que tienen más dificultades en algunas áreas, menos dificultades en otras áreas, ¿sí? Pero todas van a tener dificultades en más o en menos en la interacción social y la comunicación, que van a ser parte ahora solo de un dominio. O sea, no se piensan por separado la interacción social y la comunicación, sino que se piensan juntos, ¿sí? Y el otro criterio diagnóstico es la presencia de patrones restringidos de actividades e intereses, y se agrega con el DSM-5 la hiper o hiporreactividad sensorial. O sea, en todos, en más o en menos, va a haber presencia de hiper o hiporreactividad sensorial, ¿sí? Ahora, lo que agrega el DSM-5, que también es muy, muy importante, muy interesante, es que se van a describir 3 niveles de severidad. 3 niveles de severidad no en alto, medio y bajo, no lo piensan de esa manera, sino en relación al nivel de apoyo que necesita la persona, ¿sí? Mucho nivel de apoyo, moderado nivel de apoyo y muy pocos nivel de apoyo, pero no hay ninguno que realmente no requiera ningún apoyo en ningún área, porque si no, no presentaría la condición, ¿sí? La manifestación de los síntomas se deben dar en el inicio de la infancia, por eso seguimos hablando de
áreas del desarrollo, ¿sí? Ahora, lo que hace el DSM-5 también es importante que sepan que el síndrome de Rett y el síndrome desintegrativo infantil quedan por fuera de lo que hoy llamamos TEA porque se consideran de tipo neurológico, ya no están dentro de los TEA, ¿sí? Y puede que los síntomas, puede que no se manifiesten de forma completa en la infancia o en la primera infancia, porque las demandas sociales exceden el límite de sus capacidades. O sea, tenemos que observar el desarrollo de la persona, sobre todo en esta pandemia que pasó, en donde las niñas no estuvieron en contextos totalmente naturales, ¿no? O sea, por eso hoy estamos diagnosticando chicos por ahí con 5 años, porque en la pandemia hubo un bache en donde nadie notó nada, porque claro, el contexto cambió tanto, ¿no? Que bueno, fue difícil a veces de ubicar algunas dificultades que desde hace un año y piquito empezaron a demostrar. Por eso siempre es el autismo pensado con el contexto. No podemos pensar el autismo o diagnosticar el autismo sin pensar a la persona en su contexto y cómo es ese desenvolvimiento. ¿Cómo pensamos el autismo hoy por hoy? Ya no hablamos más de autismo infantil. Si ven en alguna historia clínica que dice autismo infantil, sepan que está totalmente desactualizado. Hoy entendemos el trastorno del espectro del autismo como una condición que acompaña toda la vida de la persona. O sea, ¿se cura del autismo? No, no hay cura del autismo. ¿Sí? Hay intervenciones que van a acompañar y van a dar apoyo a esa persona en los distintos momentos de su vida para que su vida sea lo más saludable posible dentro de las condiciones de vulnerabilidad que el autismo le provoca o le genera. ¿Sí? Pero esta es como la idea principal que me gustaría que hoy se lleven. Hay un conocimiento mucho más grande en los últimos años de genes que están, digamos, interactuando juntos para dar con la condición. O sea, hoy por hoy entendemos el autismo como una condición de la neurobiología, donde hay genes que están interactuando y después el contexto también hace su parte. O sea, hay ciudades en donde se empieza a entender que también los factores ambientales de contaminación y demás también dan un efecto sobre esta predisposición genética, ¿sí? O sea, es totalmente una condición que la tenemos que pensar persona-contexto, ¿sí? Es una condición que es más bien común más que rara. Y esto les va a sonar como, pero si yo no conozco tantas personas. Y en realidad, hoy por hoy, el último informe de la comisión de Lancet, que bueno, es un informe muy largo que hicieron expertos de alrededor del mundo y que establecieron un montón de lineamientos para ayudar y dar apoyo a las personas con autismo, hablan de que en el mundo hay 78 millones de personas con la condición del espectro del autismo. 78 millones de personas. Es impresionante este número. O sea que hoy por hoy la condición es más común que rara, quiero contarles. Entonces, bueno, todos tenemos que estar preparados como sociedad para la neurodiversidad, ¿no? Bueno, y el tema de la neurodiversidad, no me quiero meter mucho con esto hoy, pero también va de la mano con empezar a entender el autismo desde este punto, desde que todos los cerebros funcionan distinto, que todos somos parte de esta neurodiversidad. Se conoce más sobre la expresión en mujeres. Antes hablábamos de prevalencia 2-1, es decir, 4 en 1, es decir, cada 4 varones, una mujer, y hoy por hoy se empezó a desestimar ese número y en realidad se empezó a estudiar mucho más la condición en cómo se expresan las mujeres, y hay muchos mayores estudios en donde se está diciendo, cuidado, que hay muchas más mujeres que tienen la condición de lo que estamos en realidad creyendo o de lo que sabemos hasta el momento. ¿Pero por qué? Porque empezamos a entender la condición mucho mejor y las mujeres que tienen el diagnóstico, que llegan a una determinada edad en donde empiezan a entender un poco lo que les pasó, empiezan a hablar y empiezan a descubrir su diagnóstico tardíamente, cosa que ha pasado con algunas escritoras, por ejemplo, conocidas, algunas dibujantes, ¿no? Como bueno, esto se sabe a posteriori. Y se continúa diagnosticando en base a la conducta. No hay marcadores biológicos. No es que uno
puede ir a hacerse un estudio de laboratorio y saber si un niño tiene o no la condición o una persona grande. No, eso hoy por hoy no existe. Sí existe, o sea, como desde siempre, desde Kanner, que empezó a desarrollar un listado de síntomas que él observaba, lo observaba por la conducta de las niñas. Bueno, hoy por hoy sigue siendo lo mismo, lo que pasa que hoy por hoy contamos con algunas herramientas que son consideradas gold standard, como por ejemplo helados, el ADIR, que son pruebas estandarizadas, a partir de las cuales podemos tener una certeza un poco mayor. Ahora, ¿nos tenemos que quedar solo con helados y el ADIR? Por supuesto que no. No, porque no es suficiente para que un clínico durante 2 horas haga una prueba y diga que tiene un autismo. O sea, eso es totalmente antiético, si se quiere. O sea, hay un montón de otras situaciones por las que tiene que pasar la persona, estudios y demás, y consultas, y que lo observen más profesionales para realmente saber si esto está presente en la vida de la persona o no. Bueno, ahora me encuentro en la situación de, bueno, les conté la musicoterapia un poquito, les conté un poquito de resumen del autismo, ahora me voy a encargar de contarles, así muy brevemente, que hay una historia de nuestra disciplina en torno a el trabajo con personas en el espectro del autismo. Y hay una historia que es bastante larga, en el sentido de que las personas en el espectro del autismo fueron casi, les diría que la segunda población a la que, con la cual los musicoterapeutas comenzaron a trabajar desde los inicios de la musicoterapia como tal, como disciplina, ¿no? Los primeros, si se quiere, son los heridos de guerra, las personas que tenían estrés postraumático luego de participar en los embates de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las personas en el espectro del autismo, si se quiere, son casi como la segunda población, ¿no? O sea, estos niños, estos adolescentes al cual el musicoterapeuta recibía, sobre todo en escuelas especiales, sobre todo en escuelas que daban una educación diferenciada y en la cual las clases de música también formaban parte de esto. Todo esto se cuenta mucho en 3 artículos, en 3 escritos que les pongo acá. Uno tiene que ver con una historización que hace una musicoterapeuta de Estados Unidos que se llama Aline Reske Hernández, que está muy buena la historización que hace. Otra es la que hicimos para la revista Ecos, que es uno de los artículos que Cora les va a mandar, que tiene que ver con el desarrollo de la disciplina para la atención de personas en el espectro autista en Argentina específicamente. Bueno, ahí todos los referentes, tanto Cora como el doctor Benenson, o sea, un montón de personas que han estado en lo que son los inicios de la disciplina y su participación. Hicimos un trabajo de historización en este sentido y bueno, ahí van a ver un poquito el recorrido, ¿sí? De dónde empiezan a trabajar estos primeros musicoterapeutas y después cuál es el desarrollo posterior en cuanto a que hay muchos musicoterapeutas hoy por hoy trabajando con esta población y los contextos se han ido ampliando mucho, o sea, ya no es el musicoterapeuta trabajando en la educación especial. Hoy por hoy hay musicoterapeutas trabajando en centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, consultorio privado, con grupos. En ámbito clínico, pero con grupos, o sea, ya hoy por hoy el contexto de actuación ha ido ampliándose mucho, por suerte, ¿no? Porque no es solamente pensar el musicoterapeuta con una persona en el espectro del autismo en el ámbito de la educación, para nada, eso ya se ha ido ampliando muchísimo más. Y en este tercer libro, que es de Gustavo Jules Gatino, que él hace un recorrido histórico, pero en todo lo que tiene que ver países no inglés hablantes, por decirlo de alguna forma, ni tampoco de Centro Europa. O sea, ¿qué pasó con la musicoterapia en este contexto de actuación, pero en el resto de las regiones? Bueno, les quiero contar que la historia de la musicoterapia en esas otras regiones como Asia, África, ¿sí? Es muy reciente, realmente se les diría que más o menos sacando cuentas por la revisión que hice el otro día, es a partir de la década del 70 recién, fines de los 70, o sea, es muy, muy novedoso realmente, o sea, que estamos realmente en los inicios si lo pensamos a nivel histórico, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son los fundamentos que hoy por hoy conocemos a grandes rasgos? Perdón que voy moviendo la barra del Zoom porque me molesta para los títulos. ¿Qué es lo que sabemos hoy por hoy de los fundamentos, ¿no? Un poquito ya les conté al inicio, pero que tiene que ver con entender la música como una función cerebral. O sea, no solamente, porque no es solamente tampoco es que un estímulo me llega a mi cerebro, porque tampoco es esa lo que yo al menos hoy les quiero transmitir. Entendemos la música dentro de una experiencia compartida, ¿sí? Que tiene un impacto para la persona y su emocionalidad, pero porque también tiene un impacto a nivel cerebral, que tenemos que conocer como musicoterapeutas, no nos podemos perder de esta parte de la fundamentación, ¿no? Atraviesa muchas áreas en simultáneo. Áreas, me refiero a áreas de la corteza cerebral, no solamente de la corteza, sino del tronco encefálico, ¿sí? Del hipocampo, del el sistema amigdalino, o sea, en todos estos sistemas va a tener un impacto y va a tener un resultado para la conducta del individuo, ¿sí? Implica el desarrollo y la puesta en marcha de muchas funciones, como les decía, funciones visuales, auditivas, motoras y cognitivas. Intervienen ambos hemisferios cerebrales, no es que tenemos un área específica para la música, sino que ya entendemos desde hace bastantes años, les diría los últimos 15 años que se vienen haciendo diversas investigaciones que nos dicen esto, nos hablan de que en realidad los dos hemisferios se ponen en funcionamiento para procesar la música. Hay áreas que están más digamos, especializadas en el procesamiento del ritmo, hay áreas que están especializadas más en el procesamiento melódico, ¿sí? Digamos, de lo que tiene que ver con la memoria de procedimiento, de cómo pongo mis dedos para tocar determinado instrumento, eso también está, pero estas áreas trabajan de manera simultánea, ¿sí? No las tenemos que pensar como cables aislados, sino interrelacionados justamente. Pueden modificarse estructuras y favorecer la plasticidad de algunas funciones. Esto lo vemos, si podemos pensar en otra condición, por ejemplo, el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O sea, personas que están en estado de coma, o sea, sabemos que la música tiene un impacto y que genera plasticidad de funciones. Bueno, lo mismo pasa en el cerebro de las personas con condición del espectro del autismo, ¿sí? Y no es que vamos a rehabilitar este cerebro, ojo con esto, porque tampoco podemos pensar en una forma de trabajo desde la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el autismo no se cura, porque el autismo no es una condición que nosotros tenemos que mejorar, no, 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 cuidado con eso, sino es pensar y entender que la música tiene un impacto a nivel cerebral, pero para justamente generar mayor plasticidad. En este cerebro que ya entendemos que funciona distinto por tener la condición del espectro. ¿Sí? Pero no lo vamos a rehabilitar de nada porque no hay una falla, sino que hay que hacer algunas compensaciones porque hay algunas dificultades, ¿sí? Hay algunas dificultades, pero no es que el cerebro está roto y lo tengo que arreglar, ¿sí? Bien, además la música atraviesa áreas del sistema límbico, como les dije, o sea, todo el sistema que está digamos, interviniendo en relación a nuestras emociones. Y está, bueno, justamente relacionado con la memoria episódica y emocional. La musicoterapia entonces la pensamos como un tratamiento integral para distintas dificultades y problemáticas, ¿sí? Pero con esta salvedad que les dije recién, en cuanto a cómo pensamos la condición, el espectro del autismo y qué podemos nosotros aportar, ¿sí? En este sentido. Bueno, de esto, por supuesto, no les voy a hablar en detalle hoy, simplemente para que sepan que hay un montón de evidencias actuales que nos hablan del impacto favorable de la musicoterapia para personas con esta condición. Las evidencias son un montón y pueden dividirse en 5 grandes grupos. Hay un gran grupo de estudios que están contándonos cuáles son las herramientas de evaluación que se han desarrollado hasta el momento y que permiten evaluar la condición del espectro del autismo en cada persona. Hay un montón de herramientas.
que bueno, no, hoy ya les digo, no les voy a contar en detalle, pero para que sepan, ¿no? Para que el día de mañana aquel que le interese este campo de aplicación sepa que hay un montón, sepa que hay formaciones en distintas evaluaciones, que hay algunas que son de libre acceso, hay algunas que están publicadas en libros. Bueno, hay una variedad impresionante realmente. Después hay otro grupo de estudios que están relacionados a esto, en comprender el impacto de la música a nivel del sistema nervioso central, que es un poco lo que les conté anteriormente, ¿sí? Cómo estas estructuras y este funcionamiento distinto que implica el autismo son afectadas por la música, ¿sí? Por eso hablamos de este gran interés por la música en las personas con autismo. Bueno, ¿por qué será? Porque este cerebro de alguna forma procesa la música de manera distinta, ¿no? Y eso, bueno, como musicoterapeutas lo tenemos que conocer. Hay una percepción auditiva que es distinta, que la música se procesa de manera global y de manera focal en distintas áreas, que puede haber presencia de hipersensibilidad en algunas personas, que eso no significa que no puedan hacer musicoterapia, sino que tenemos que conocer esta hipersensibilidad y cómo ayudar a modular esto. Y que hay personas que presentan savantismo, es decir, son como grandes genios de la música, como podríamos pensar a Mozart. Mozart se cree que tenía la condición del espectro del autismo. Einstein, por ejemplo, también se cree o se supone que tenía autismo. Cómo es la percepción de las emociones y de los sonidos del lenguaje y las palabras. Como este chico no habla, por ejemplo, me pasó con un pacientito, niño no verbal, solamente las palabras aparecen cuando canta. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, eso tiene una explicación. Tiene una explicación de que los circuitos a nivel cerebral son distintos para las palabras habladas que para las palabras cantadas. Y en este niño se veía beneficiado con la música. Y ahí sí aparecía el lenguaje. Entonces, bueno, estas son cosas que tenemos que son interesantes que conozcamos. Otro gran grupo de estudios se dedican a entender qué pasa con la musicoterapia cuando es aplicada en determinado grupo de personas y cuando hay otro grupo de personas que se llama grupo control en donde no es aplicada. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Quién se vio beneficiado en qué? Bueno, todo eso es parte de este grupo de evidencias, ¿no? También están las revisiones sistemáticas, que son las que recolectan estudios, informaciones de estudios ya realizados, o sea, es un estudio de estudios, por eso se dice metaanálisis, ¿no? Muchas revisiones se llaman metaanálisis. Otro gran grupo son estudios teóricos, desarrollo de abordajes, modelos, orientaciones. Hay algunos libros que son muy lindos para que también al que le interese puede ir a leer. Algunos en castellano, otros en inglés. Bueno, hay un montón de musicoterapeutas que se han dedicado a desarrollar abordajes. ¿Sí? Hay estudios de investigación cualitativos que estudian en relación a aspectos subjetivos, es decir, cómo impacta la musicoterapia en algunos aspectos de la persona que tienen que ver con determinadas características, o qué pasó con el musicoterapeuta que atendió a esta persona, ¿no? Como estudios más que estudian cualidades, digamos. Y también estudios en donde hay las personas que reciben musicoterapia hablan y cuentan sus experiencias. Bien, ahí vamos. Bueno, entonces, ¿cómo es el marco de trabajo que pensamos? Hablo en plural porque esto lo desarrollé con mi colega Mariana Nuzzi. Un poco a modo de resumen para que ustedes sepan, o sea, esto la realidad es que no es que lo tenemos escrito en algún lado, o sea, es relativamente nuevo cómo lo pusimos así, más que nada para el curso de posgrado. En los artículos que les va a mandar Cora van a ver algunas de estas ideas, pero así tal como está, la realidad es que no lo tenemos escrito y bueno, creemos que para algún otro artículo o algo lo vamos a tratar de pasar ahí en limpio, ¿no? Pero, ¿cómo lo pensamos? Por un lado, vamos a estimular funciones cognitivas, emocionales, físicas, sociales y sensoriales de los pacientes. ¿Sí? Vamos a evaluar su perfil y vamos a planificar los tratamientos en torno a esta evaluación del perfil. Evaluación del perfil me refiero a
poder evaluar qué áreas están en fortaleza y qué áreas están en mayor dificultad. Porque les decía, la condición del espectro del autismo no es igual en todas las personas, con lo cual, si nosotros podemos saber, podemos conocer las fortalezas y las dificultades de cada persona, podemos brindar un tratamiento más ajustado a sus necesidades. Y esto lo vamos a hacer con algunas herramientas específicas, ¿sí? Consideramos que cada persona tiene un niño música que está dado para desarrollar y para potencializar, que hay intereses y hay motivaciones que están montadas en relación a la música y otros intereses y otras motivaciones que no necesariamente son musicales, pero que también las vamos a tomar en cuenta para el abordaje, porque muchas veces desde ahí accedemos a la música, ¿no? Muchas veces desde un video de YouTube o desde un personaje que le gusta accedemos a la música, o desde un juguetito accedemos a que pueda participar de una experiencia musical. O sea, no estamos necesariamente esperando que nos hable de la música que le encanta, ¿no? Porque muchos no pueden o muchos no tienen ese interés tan desarrollado, pero es lo que vamos a hacer durante el proceso, ¿no? Lo vamos a acompañar en eso. Y vamos a producir intervenciones musicales en el contexto de una experiencia musical significativa. Y esto quiere decir que no estamos posicionadas en brindar un modelo rehabilitador del autismo, ¿sí? Porque no estamos solamente pensando en estimular funciones, sino que tenemos que entender a esa persona en su contexto, en un contexto intersubjetivo realmente, ¿no? Y que nos vamos a tratar de vincular positivamente con esa persona para después conocer esas otras áreas. Vamos a pensar el desarrollo que quiere decir que si yo atiendo a un niño de 6 años, tengo que poder pensar en cómo es el desarrollo de cualquier persona a los 6 años y qué es lo que ese niño no está pudiendo hacer y lo que sí puede hacer. O sea, todo el tiempo estoy basándome en el desarrollo, ¿sí? Desde una perspectiva del desarrollo de todas las áreas del ser humano, ¿sí? Voy a pensar en la funcionalidad, o sea, cómo funciona esa persona y qué apoyos necesita para cada uno de sus contextos, ¿sí? Para el contexto escolar, para el contexto de estar en su casa, para el contexto de ir a asistir a un cumpleaños, para poder compartir con amigas una actividad extraescolar. O sea, voy a tratar de entender a esa persona desde todos sus contextos, ¿sí? Porque la musicoterapia es algo muy chiquito, imagínense, ¿no? 1 hora o ni siquiera, 40 minutos de sesión una vez por semana. La realidad es que es muy, muy recortada mi visión. Tengo que tratar de sumar visión del paciente desde muchos otros lugares para poder entenderlo mejor. Bueno, ¿cómo trabajamos? Trabajamos, como les decía, al inicio de todo, a partir de proponer una experiencia musical. ¿Sí? Que sea significativa, que sea interesante, que sea motivadora. Lo voy a hacer a través de instrumentos musicales o a través de la voz o a través de experiencias de escucha, de percepción, ¿sí? Y de todas las variantes, porque sabemos que, bueno, después las experiencias musicales se empiezan a combinar, ¿no? No solamente canto, sino que canto mientras dibujo, o no solamente toco instrumentos, sino que toco instrumentos mientras canto sobre una historia, o sea, todo esto después se empieza como a combinar, ¿no? Y en donde entiendo que se van a activar distintos procesos funcionales, procesos cognitivos, procesos emocionales y procesos sociales, ¿sí? Que se piensan y se piensan desde distintos objetivos terapéuticos. O sea, yo cuando estoy pensando y cuando estoy planteando una experiencia musical es porque tengo una mínima noción de que lo que le estoy planteando es para algo, es para algo. Ese para tiene que ver con la funcionalidad, para qué funciona, en qué le va a servir esta experiencia musical. Y todo eso lo voy a hacer desde el andamiaje de la musicalidad terapéutica. La musicalidad terapéutica está buenísimo que conozcan de qué se trata este concepto porque tiene que ver con cómo yo propongo la experiencia musical, que tiene que ser acorde al interés, que tiene que ser acorde al nivel de comprensión del paciente, que tiene que ser desde una música que a él le atraiga, que él pueda comprender y que, bueno, que desde donde me pueda conectar, ¿no? Si no, probablemente no obtenga ese interés, esa motivación. Bueno, el proceso musicoterapéutico, a ver, lo que yo les decía anteriormente, estas experiencias musicales
yo las voy a pensar en torno a objetivos terapéuticos, pero también las voy a pensar en torno a un proceso, ¿sí? Probablemente ustedes hayan escuchado que hay formas de trabajar en musicoterapia que son pensadas más desde el proceso y más desde lo focal. Ejemplo, musicoterapeutas que trabajan en ámbitos médicos, que hacen intervenciones focales, por ejemplo. Bueno, en el autismo es muy difícil de pensar una intervención focal. ¿Por qué? Porque con solo verlo una vez a la persona con autismo, la realidad es que no logramos mucho. Nada, les diría. ¿Por qué? Porque es una condición muy compleja, en donde las dificultades son muchas y en donde la realidad es que el trabajo tiene un efecto sobre la persona cuando lo hacemos de manera sistemática y en proceso. ¿Sí? Entonces, este proceso, ¿cómo lo vamos a pensar? Primero, con una evaluación inicial, en donde vamos a observar, vamos a hacer una valoración de las funciones musicales y las funciones no musicales. Lo que puede desde la música, lo que no puede desde la música, lo que puede en sus otras áreas del desarrollo y lo que no puede. Vamos a aplicar distintas evaluaciones y vamos a, una vez que hacemos esta evaluación, que por supuesto no nos va a llevar una vez ni dos veces, ¿no? Imagínense, si esto lo pensamos en proceso, tenemos que pensar un mínimo, les diría, de 4 sesiones, pero como mínimo. O sea, nos lleva un tiempo acceder y conocer esta funcionalidad, ¿sí? Esta persona con esta funcionalidad, mejor dicho. Para después poder pensar en los objetivos de tratamiento, ¿sí? Y después arranca el proceso de vincularnos, de hacer una alianza terapéutica con la persona, con su familia, empezar a conocer el funcionamiento en otros contextos, no solo del contexto de la musicoterapia, conocer esa singularidad musical. Le gusta todo, le gusta toda la música. ¿Y qué es toda la música? Muchas veces no obtenemos esta respuesta en las entrevistas iniciales. Bueno, de eso nos vamos a encargar durante la evaluación inicial. Bueno, ¿qué es toda la música? A ver, seamos un poquito más específicos. Decime, cuando, no sé, cuando están en casa, escuchan la radio, escuchan YouTube, ¿qué videitos pone de YouTube? Escucha a partir de la tabla, o sea, tenemos que empezar a hacer foco, 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 ¿no? ¿Tienen algún instrumento musical en la casa? ¿Qué hace con el instrumento musical en la casa? Contame, a ver, describí la conducta, ¿qué hace? ¿Se queda escuchando sonidos que vienen de afuera de la casa? Bueno, todo este tipo de preguntas hay que hacerlas muy específicamente para después poder decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a trabajar yo con esta persona? ¿Sí? Y después vamos a ir conociéndola y vamos a ir proponiendo intervenciones desde la musicalidad clínica con distintos objetivos, como les dije antes. Y vamos a ir haciendo un registro de estas sesiones, que el registro puede ser audiovisual, el registro puede ser escrito, el registro puede ser de poner crucecitas en una grilla y nada más, algún tipo de registro, no importa cuál, como para después poder observar el proceso, ¿sí? Y después llegar a una instancia de alta, en el mejor de los casos. Muchas veces pensamos en una derivación a otro profesional que pueda continuar el trabajo, o se piensan en otros abordajes terapéuticos que puedan servirle a esa persona según la etapa de vida en la que se encuentre, ¿no? Y muchas veces estos objetivos los pensamos con el equipo terapéutico que trabaje con estas personas, porque probablemente es muy común que no solamente nosotros trabajemos con estas personas, sino que otros profesionales también lo estén haciendo en simultáneo. El marco de trabajo, así resumido, muy resumido, les cuento que ningún modelo o perspectiva por sí misma brinda todas las respuestas. O sea, nosotros lo que pensamos es que por la complejidad del autismo, no podemos pensar en que un modelo nos da todo el lineamiento para poder trabajar. Ah, no, porque yo hago ABA. Ah, no, porque yo hago Denver. Ah, no, porque yo hago PRT. Ah, no, porque yo... Está todo divino, me encanta, buenísimo que tengamos formación en todo eso, pero tener formación en todo eso para después hacer nuestra propia síntesis e integración y decir, bueno, a ver, yo tengo esta persona delante. ¿En qué la puedo ayudar? ¿Con qué herramientas la puedo ayudar? ¿Sí? O sea, está buenísimo, digo, y esto no implica no formarse, justamente sí, justamente formarse para después hacer nuestro propio recorrido y camino, ¿sí?
Pero a lo que voy es no casarse con ningún modelo, ¿sí? De que ningún modelo nos va a dar todas las respuestas, en ese sentido lo decía. La integración de miradas y la integración de modelos es lo que quizás más funciona para tener una noción más amplia del paciente, dada la heterogeneidad de la condición del espectro del autismo, ¿sí? Están entrenados en técnicas de rehabilitación o en terapias contextuales o en terapias conductuales, no es suficiente si pensamos la técnica aislada. O sea, el gran error justamente de trabajar con esta población es pensar en técnicas y abordajes de manera aislada, de que yo aplico esto y esto mágicamente va a producir un cambio. O sea, ningún cambio se produce mágicamente. Si hay todo un proceso que se tiene que poner en marcha. Las posibilidades aparecen cuando logramos integrar y jerarquizar los objetivos terapéuticos junto a los demás actores. Es decir, pensar la transversalidad de cómo estamos ayudando a esa persona, todos los actores involucrados. No pensarnos como que la musicoterapia le va a venir a brindar todas las respuestas con 40 minutos a la semana que yo voy a ese paciente, porque la realidad es que es un error pensar así, y eso implica mucha humildad por parte del terapeuta, de todos los terapeutas, de que nadie le va a dar la receta única y que en realidad la persona se ve más beneficiada, o sea, aquel que tiene mejor pronóstico es en equipos en donde uno ve que hay una transversalidad, en donde equipos donde se ve que hay comunicación entre los terapeutas, entre las familias, y que están pensando juntos. Eso es un poco lo que quizás desde la experiencia les puedo transmitir. En relación a planificar el tratamiento, sí, de musicoterapia, ahora vuelvo un poquito a la musicoterapia, pensamos en estas experiencias musicales. Una manera sencilla quizás es de planificar, es de pensar en las áreas. Bueno, hoy voy a plantear alguna experiencia musical que tenga más que ver con, ejemplo, desarrollar la memoria de trabajo y la atención. Me estoy focalizando más en las funciones cognitivas. Hoy quiero proponer una actividad con una canción que habla de lo que sea para estimular el lenguaje, la memoria semántica y el lenguaje expresivo. Bueno, haré más foco en una área, ¿sí? O sea, está bueno pensar en estas áreas para poder pensar en la planificación del tratamiento y los objetivos del tratamiento. Este es un libro que está bueno, se los recomiendo. Que tiene capítulos que están pensados según distintos tópicos, y está bueno pensar en este que se llama prácticas de instrucción, en donde nos dan algunas pautas en relación al contexto de atención, al encuadre de atención. Esto de organizar el entorno de aprendizaje, ejemplo, que no todos los instrumentos en musicoterapia estén a la mano, sino que haya algunos que no, cosa de que el paciente pueda comunicar que quiere algo, que pueda elegir, ¿sí? Establecer una estructura, una previsibilidad y una rutina de sesión, qué hacemos primero, qué hacemos un ratito después, qué hacemos al final, brindar tiempo de respuesta y oportunidades para repetir. En algún momento, ocasionalmente, incluir algún compañero, o quizás algún paciente que sea de edad similar, de poder pensar en una díada para trabajar determinada actividad juntos, planificar la transición del hola, música, me voy, chao, ¿no? Como dar esas anticipaciones a estos momentos y aplicar estrategias de generalización. Aspectos legales que tenemos que conocer como musicoterapeutas son varias. Una tiene que ver con el ejercicio profesional de la musicoterapia y otra que tiene que ver con que hay una ley de discapacidad en Argentina y hay una ley de autismo, en donde los musicoterapeutas estamos ahí, ¿no? Como siendo parte de esto. Hay una guía que, eso sí creo que se los voy a mandar porque no se los mandé, una guía de intervención de autismo, que es del 2019, del Ministerio de Salud de la Nación, en donde la musicoterapia está nombrada como una de las disciplinas que brinda atención a estas personas. Fíjense, bueno, ya es como un pasito más, ¿no? En esto. Estos son aspectos legales que tenemos que conocer. Esto de la transversalidad que les decía antes es re importante y va a ser realmente a la calidad del tratamiento que podamos dar.
esto de el paciente no solamente se comunica en musicoterapia, o no solamente se comunica con su compañerito cuando le quiere pedir un juguete, o sea, el paciente está comunicando permanentemente. Entonces todos tenemos que prestar atención a ese nivel de comunicación para que todos podamos intervenir en eso. O las transiciones, por ejemplo, pasan en todo momento del día, ¿no? De comer, que nos lavamos los dientes, que hay que lavarse las manos porque llegué de la plaza, que hay que preparar la mochila porque me voy a la escuela. O sea, permanentemente hay transiciones en el día de una persona, de cualquier persona. Bueno, entonces todos tenemos que estar preparados para trabajar las transiciones. A eso voy con que la musicoterapia no la podemos pensar como un ente aislado en este sentido, sino que somos parte todos, somos todos esos actores, ¿no? Que somos parte de la vida de la persona. Y en todo momento la persona va a mostrar emociones también, no solamente cuando yo trabajo la canción de las emociones. Porque eso es una cosa totalmente artificial, o sea, el paciente permanentemente está como cualquier persona, sintiendo cosas, le pasan cosas. Todos tenemos que ser parte de ese mundo emocional, ¿no? De poder entender eso. Bueno, hasta aquí lo que les quería contar de mi presentación, unas aclaraciones respecto a los textos que les mandó Cora. Hay algunos artículos escritos en la Revista Latinoamericana de Musicoterapia, del cual yo les envié el link para que los lean. En cada uno abordamos un aspecto distinto. Les mandé a través de Cora un artículo de la revista Ecos, en donde hicimos esta historización, que está bueno que la lean, del uso de la musicoterapia en el contexto del autismo en Argentina específicamente, y otro de la revista Voices, que es un artículo en el que revisé un libro de evaluación, del tema de evaluación, escrito por Gustavo Gatino. Así que bueno, eso para que sepan un poquito de qué se trata y qué es lo que se les va a enviar. Y bueno, acá un poquito les cuento de manera muy, muy resumida, o sea, todas las cosas que estamos haciendo. Los invito y les agradezco si quieren seguirnos en redes sociales, @musicoterapiatea, paso el chivo, perdón. O si me quieren escribir, también les dejo mi correo por si tienen alguna duda de esta clase, contenidos que hayan quedado un poquito sueltos. Como no, voy a responder a sus inquietudes, a sus preguntas. Bueno, eso es un poquito todo lo que venimos haciendo. Hacemos supervisión, hacemos la formación del italiano y otras a partir de Musicoterapia TEA. Estamos continuando con la validación de un instrumento de evaluación que vengo escribiendo hace algunos años, y ahora voy a empezar la validación de contenido de esa herramienta, así que en algunos meses vamos a organizar la formación sobre eso. Y bueno, seguimos ahí construyendo disciplina. Bueno, perdón si me apuré un poquito en algunos momentos. Llegó el momento de las preguntas. ¿Cómo no? Porque los artículos yo se los mandé ya. Muy Así bien, que muy bien, Cora. no se los voy a mandar, se los mandé. Muy bien, muchas gracias entonces. Bueno, no, gracias a vos, Julia. Creo que, a pesar de que todo el principio eran generalidades que te aseguro que las conocen muy bien, Bueno, pero valió la pena repasar. el repaso. Sí, valió la pena. Qué Bueno, bueno. hacer preguntas. Todo suyo. Bueno, los escucho muy atenta. El que quiera puede preguntar, comentar. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Yo tengo una consulta, no sé, me llama la atención justamente lo que comentabas recién de, bueno, las particularidades que tiene cada uno de estos pacientes. Me preguntaba si es posible trabajar en grupalidad o siempre es recomendable trabajar de a uno. Bueno, muy buena la pregunta, gracias. Mirá, lo que yo te puedo contar es que sí, es muy positivo el abordaje grupal.
El tema es que muchas veces lo que sucede es que si pensamos, ahora voy a hablar de infancias, ¿sí? Si pensamos en niñas, muchos de ellos necesitan un camino previo como para después poder agruparlos. Muchas veces hay que trabajar cuestiones previas para que el grupo no sea ni muy invasivo, ni un contexto muy invasivo, ni un contexto que los limite demasiado. Digamos, que puedan asistir a un grupo el día de mañana de una manera un poquito más, digamos, apetecible, si lo puedo definir de alguna forma, o sea, que no sea como de mucho desafío. Hay chicos que enseguidita vos los podés agrupar, enseguidita me refiero a pocos meses de tratamiento y se pueden agrupar y funcionan bárbaro. Hay otros que no. Pero esto vale la pena hacer una evaluación bastante exhaustiva de cómo están en relación a habilidades sociales, a nivel de comunicación, cómo están en la escuela, como para realmente evaluar la posibilidad de agruparlos. Y muchas veces el desafío no es tanto que si el niño puede estar agrupado o no, sino con quién. Y quién está disponible en ese horario. Y qué edad tiene esa persona, porque no vas a agrupar a un chico que tiene 4 con uno que tiene 12. O sea, por una cuestión de que no importa la condición, pero también hay cuestiones de la franja de edad que es importante considerar a la hora de agrupar, ¿sí? Y también poder pensarlo más exhaustivamente y no agrupar porque solamente comparten un horario común, porque tampoco sería el criterio. O sea, se tienen que dar varias condiciones como para que digamos, bueno, podemos trabajar en un grupo de habilidades sociales, por ejemplo, y que ese grupo funcione y que no sea, entre comillas, y muy feo lo que voy a decir, bolsa de gatos, por decirlo, que pasa mucho en las instituciones, porque eso no tendría sentido. Digamos, si hacemos un trabajo a conciencia, tratamos de agrupar lo más conscientemente posible dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, pero más o menos es Sí, lo que pasa. sí, gracias. No, a vos. ¿No hay más preguntas? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo va? Ay, no sé quién me está hablando porque veo como todo el grupo. Ah, ahí está, ahí va, ahí te veo. Gracias. Te quería preguntar por ahí, en esto que últimamente está pasando por ahí, yo lo veo más, por ejemplo, en las redes sociales, de que hay muchas personas adultas que han, bueno, nada, como que difunden toda la condición del espectro autista y se consideran personas por ahí dentro de esa condición. Y Ujú, por ahí me imagino que generalmente una persona, o sea, un niño o niñe, llega por derivación de, bueno, no sé, algún terapeuta o neurólogo o padre o madre, pero por ahí las personas adultas, por ejemplo, no sé si te ha pasado a vos, pero por ahí me imagino que pueden llegar por un poco de elección propia o como a la terapia en sí, reconociendo o percibiendo en sí mismas como esto de la condición del espectro autista. Entonces te ujú. quería preguntar por ahí si te, no sé, capaz si te ha pasado, pero bueno. Bueno, otra muy buena pregunta y que tiene que ver con un poco lo que está pasando hoy día. Em, A ver, el autismo, como otras condiciones de la salud mental, hay que decirlo, ¿eh? Yo sigo algunas cuentas de Instagram que son muy interesantes que hablan de otras condiciones de la salud mental y salen las mismas personas que han padecido durante tantos años a hablar, a tratar de hacer difusión. O sea, eso desde ya me parece que es positivo en relación a sacar todo lo que son los estigmas de la salud mental en general. Eso por un lado. Ahora, con el tema del autismo viene pasando algo que es también característico, que tiene que ver con que empezamos a entender la condición que acompaña durante toda la vida y que hay personas que se están autodiagnosticando, esto es una realidad, como vos estás diciendo, porque reconocen condiciones en sí mismas que han padecido durante todo, por ejemplo, su juventud o su infancia y que hoy empiezan a encontrar respuestas en torno a esto. No me pasó de tener un paciente directamente así, ¿eh? Pero sí de conocer casos así aislados que me cuentan o casos que veo en redes sociales y demás.
Acá digamos, lo que por ahí se sugiere es contactarse con fundaciones, ejemplo, Insurgencia Autista, o algunos equipos interdisciplinarios que se están especializando en hacer diagnóstico en adultos. Porque hay que tener cierta, digamos, formación distinta, diferenciada de lo que es el diagnóstico infanto-juvenil, para, digamos, justamente caracterizar la condición y de que la persona que se autodiagnostica de alguna manera tenga esa certeza. O sea, como que está bueno que si en algún momento usted se encuentra con una persona que tiene esta inquietud, refieran a este tipo de equipos en donde, bueno, vos pensás esto, o sea, está buenísimo y está bueno que vos te contactes con gente que hoy por hoy está haciendo diagnóstico en adultos. Que hay personas que se especializan en esto, no son muchas, la mayoría está en Buenos Aires, pero bueno, o sea, hoy por hoy hay un montón de de gente que está haciendo consultas virtuales, y que hay un montón de cuestiones que se están llevando a la práctica de manera virtual. O sea, esto sería algo que está trascendiendo las fronteras, ¿no? Pero sí, es una situación real y si me preguntas así más a título personal, me parece a mí súper positiva en relación a continuar con esto de sacar el estigma y de que cualquier persona puede tener la condición, como cualquiera de nosotros puede ser discapacitado en algún momento. No sé, yo el día de mañana, Dios no lo quiera, tengo una CBI y paso a tener una condición de discapacidad. Entonces, bueno, como romper con los estereotipos, ¿no? Como que todos podemos estar en ese lugar. Y eso creo que nos acerca más que lo que nos ha alejado durante todo este tiempo, ¿no? Así que bueno, es un poco eso lo que tengo para decirte en relación a los adultos. Hay profesionales como Cintia Agostino, bueno, Miguel Ángel García Coto, que también tienen algunas formaciones que tienen que ver con entender la condición en personas adultas. Así que, bueno, para el que le interese, pero esto de esta Fundación Insurgencia Autista está re buena porque es llevada adelante por personas que tienen la condición, y ellos dan su propio testimonio. De hecho, las pueden buscar en YouTube y son personas que han grabado videos, que empiezan a contar cómo se sintieron en aquellos momentos, cuándo les dieron el diagnóstico, cómo accedieron al diagnóstico. Y bueno, tenemos que pensar una terapéutica muy distinta, si se quiere, ahí, ¿no? Como, bueno, ya ahí hay otros desafíos por los que atraviesa la persona que son muy distintos a la infancia y que, bueno, tienen que ver con quizás cómo acceder a un trabajo, cómo presentarse de manera adecuada en una entrevista, cómo mejorar sus habilidades sociales en el ámbito laboral. O sea, hay un montón de otras cuestiones que empiezan ahí digamos, a jugarse, ¿no? Bueno. Gracias. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sé que Sí, ya cómo no. estamos cerca de que sean las -10 que tenés pacientes y la hora, por eso me quería para atrás. Gracias. Que la pregunta tiene que ver con esto que hablábamos de la etiología o el origen del autismo o el estudio acerca de cómo se origina, que bueno, por lo que mencioné. Por lo que mencionaba, está presente lo genético y lo contextual, todo, pero podemos decir que de alguna manera sigue siendo un poco, me atrevería a decir, misterioso, digamos, la etiología de esta condición. O sea, hemos visto en varias materias que al no tener, por ejemplo, o al no generar modificaciones biológicas o específicas en las estructuras corporales o de los sistemas, genera como algunos conflictos o discusiones en la investigación del origen del autismo, cómo sucede, el por qué, todo esto. Actualmente debe haber muchos avances. ¿Qué tan avanzado estamos y cómo ves, por ejemplo, para adelante que se puede llegar a seguir descubriendo, trabajando en el campo de esta temática del origen o la etiología, de dónde proviene, cómo en una persona se origina esta condición? Bueno, compleja tu pregunta, realmente no sé si te la voy a poder responder, te lo digo desde mi sincero lugar. La realidad es que hoy por hoy se sigue estudiando, no hay una respuesta, no hay una sola respuesta. Lo que sabemos hoy es que, esto un poco repasó lo que dije, se diagnostica sobre la conducta, la observación de la conducta,
no hay marcadores biológicos y hay una serie de genes, varios, un montón les diría, que se están estudiando y que se supone que dan origen a la condición. Ahora, no te olvides que no es solamente genético netamente, sino cómo viene el contexto a jugar también un papel. La condición ambiental, de la contaminación, o sea, hay un montón de estudios que vienen a traer quizás los últimos años a contarnos esto. Qué pasa en áreas donde hay muchas fumigaciones, por ejemplo, en donde hay agrotóxicos, o sea, todo eso forma parte del contexto de la persona. Grandes poluciones en metrópolis, o sea, digo, la condición del autismo está presente en todo el mundo, no es que solamente en algunas regiones. Pero bueno, por eso es tan complejo estudiarlo realmente. Y digamos, no es lo mismo cómo se expresa el autismo en un niño de África que en un niño en Estados Unidos. Se supone que en Estados Unidos hoy por hoy hay 1 de cada 36 personas, según la CDC, ese es el último dato, que tiene la condición. Ahora, bueno, muy controversial ese número, ¿no? O sea, pero se supone, por otro estudio, que la prevalencia global es 1 de cada 64, es un número un poco más real hoy por hoy, 1 de cada 64, si ponemos digamos, sacamos los números medios en todos los países donde hay estudios de prevalencia. En Argentina, por ejemplo, no hay estudios de prevalencia. En casi toda Latinoamérica no hay estudio de prevalencia, salvo en Ecuador. Pero bueno, estamos bastante lejos de conocer una prevalencia más real a nivel mundial y estamos acercándonos un poquito más a conocer las condiciones de la etiología. Para estudios más certeros, son estudios post-mortem que se hacen hoy por hoy. O sea, en donde se estudia el cerebro de una persona con la condición que murió. O sea, estudios forenses. Eso sí se está hoy haciendo, y lo que se entiende, lo que se empieza a observar es que anatómica y funcionalmente el cerebro es distinto. Por tamaño, por el peso de la sustancia blanca, o sea, hay un montón de datos que te da estudiar el cerebro post-mortem. Eso sí son estudios más reales, más en concreto que se están haciendo para conocer las causas etiológicas, pero en lo pre sigue siendo muy clínico el diagnóstico, muy clínico de observar, muchas personas observando, observar a la persona en distintos contextos. Por eso es tan complejo. Es tan complejo dar un diagnóstico y es tan complejo, digamos, después plantear una intervención, ¿no? Bueno, no sé si te di más pregunta que respuesta, pero bueno, eso es lo que se sabe un poco. No, bueno, ustedes por la escucha y la participación. No, creo que llegó tu hora. Te agradezco infinitamente en nombre de todo el grupo y de todos los que van a mirar este vídeo, porque vos Bueno, sabés buenísimo. que yo hago las cosas públicamente, así que Gracias, si Cora. si no está de acuerdo no lo publico. Pero... No, yo les quería pedir un print de pantalla de sacarles una foto, ¿puede ser? Así la ponemos también en sí, redes. claro. ¿Hay alguna Claro. manera de que vos te gires como para que tu cara me salga como, ahí va, ahí vamos bien? Si quieren mirar todo para acá y así hacemos una fotito final y después yo se las mando. Cerca, sí, Estaría bueno, dale, que se acerquen un poco, estaría bueno, ¿eh? Si encendemos Así la hacemos luz, ahí. ahí Sí, mejor. Bueno, pero acérquense. Dale, ahí hacemos una fotito final. Y bueno, dale, después me dicen a ver dónde queda girando. Así lo vemos. Me encantó. Bueno, y ahí saludos a Maribel que estaba escuchando de manera... Bueno, buenísimo, ahí está, ¿eh? Ahí la saqué. Bueno, gracias a todos y bueno, espero verlos en otras oportunidades. Gracias por la convocatoria. Gracias. Un abrazo, mucha suerte.